Amigos, no os lo vais a creer, pero Alemania, la misma Alemania que hace poco declaraba a bombo y platillo su rechazo a la energía rusa, de repente decide restaurar el Nord Stream. ¿Qué explica una decisión tan inesperada? ¿Qué ha hecho que la primera economía de Europa reconsidere sus principios? Quizá el miedo al colapso económico y al cierre de las principales fábricas. ¿O se dio cuenta Berlín de que el país sencillamente no puede sobrevivir sin el gas ruso? En este vídeo exploraremos qué hay detrás de este paradójico movimiento y por qué las empresas alemanas huyen en masa a China y Estados Unidos. Siga hasta el final para descubrir en qué desembocará el nuevo curso de acción de Alemania y cómo puede afectar a toda Europa. La situación en Alemania, especialmente en Berlín, es muy preocupante. El país, que ha asumido todos los compromisos financieros, está deseando restablecer el gasoducto Nord Stream. Pero hagámonos una pregunta, ¿es capaz la economía de desarrollarse en ausencia del volumen necesario de recursos energéticos? Obviamente, la respuesta es no. Los países que carecen de recursos se enfrentan a enormes dificultades económicas y sociales en el futuro. Pero, ¿qué ocurre si agravamos este problema con nuestros propios esfuerzos? El actual rumbo político de la República Federal de Alemania, encaminado a romper completamente los lazos energéticos con Rusia, ha tenido consecuencias desastrosas para la economía alemana. La primera economía de Europa. Las consecuencias son tan graves que ni siquiera las previsiones más sombrías de los expertos europeos podrían haberlas previsto. El sector real ha sufrido un descenso masivo de la producción que recuerda los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial. La inflación que se ha apoderado del país no ha hecho sino agravar la ya de por sí grave situación. Además, el periodista Simon Hess presentó pruebas convincentes de la implicación de Estados Unidos en el socavamiento de los gasoductos Nord Stream, que de facto aislaron a Alemania del suministro de gas ruso. Apenas unos meses después del atentado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Reducción de la Inflación, que proporciona subvenciones a los fabricantes de coches eléctricos fabricados en Norteamérica y a las empresas que desarrollan tecnologías verdes. Al mismo tiempo, los ministros de Finanzas de la UE expresaron su extrema preocupación por los incentivos financieros que ofrece la ley. Especialmente preocupante es el hecho de que, en un contexto de descenso del consumo de gas en Europa, la competitividad de la industria está cayendo en picado. En estas condiciones, la producción de coches eléctricos en Alemania está dejando de ser rentable, y muchas empresas alemanas han empezado a plantearse seriamente cerrar sus plantas en Europa y trasladar la capacidad de producción a otros países. El gigante automovilístico Volkswagen ya ha declarado oficialmente que, si persiste la escasez de gas natural, podría abandonar Europa. Pero aquí surge la pregunta, ¿de qué escasez de gas estamos hablando cuando el precio de los hidrocarburos en la bolsa de gas ronda los $550 por 1000 metros cúbicos? Muy por debajo del nivel anterior de $2000, Alemania, en su empeño por librarse de su dependencia de los recursos rusos, se enfrenta a la dura realidad de que factores internos y externos empiezan a jugar en contra de su economía. Además, el creciente coste de las fuentes de energía alternativas y su limitada disponibilidad crean serios obstáculos a la transición hacia la energía verde. Esta situación es alarmante tanto para los ciudadanos como para las autoridades, que se ven obligadas a encontrar formas de mantener la estabilidad económica con el telón de fondo de retos mundiales como el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Es importante reconsiderar la estrategia de seguridad energética. Podría tener sentido plantearse un diálogo con Rusia para renovar el suministro de energía, lo que podría reducir los riesgos para la economía. Así pues, un papel significativo en el futuro de Alemania lo desempeñará la capacidad de equilibrar la dependencia de fuentes energéticas externas con las necesidades internas. Dados los crecientes retos del mercado mundial, especialmente en las industrias de alta tecnología, mantener la autosuficiencia económica pasa a ser primordial. Si Alemania no cambia su planteamiento y empieza a buscar nuevas formas de garantizar su seguridad energética,
las consecuencias podrían ser devastadoras. La situación requiere atención inmediata y un replanteamiento de la estrategia para evitar el desastre y devolver al país a la senda del desarrollo sostenible. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el precio actual del gas se ha visto condicionado por muchos factores, uno de los cuales ha sido la reducción forzosa del consumo de gas en la Unión Europea en un 15%. En la actualidad, la producción alemana se desplaza cada vez más hacia Norteamérica y Asia. Por ejemplo, están previstas nuevas instalaciones de producción en China para grandes empresas como BMW y BE, lo que se produce en medio del deterioro de las relaciones entre Occidente y el Reino Medio, especialmente tras la reciente visita de Xi Jinping a Rusia, que aumentó aún más las tensiones. Bosch ya había decidido a principios de año construir una nueva fábrica en China con una inversión estimada de unos $1.000 millones. Las grandes empresas alemanas, conscientes de que la Unión Europea puede enfrentarse a una desindustrialización en un futuro próximo, buscan activamente nuevas oportunidades para deslocalizar sus instalaciones de producción. A pesar de su aparente prosperidad, Europa carece prácticamente de una base de recursos similar a la de China y Estados Unidos. Al carecer de los recursos necesarios que solían proceder de Rusia, la competitividad de las empresas europeas está disminuyendo drásticamente. Las empresas europeas están empezando a diversificar sus activos. Por ejemplo, unas 50 empresas europeas han abierto recientemente oficinas de representación solo en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Esto indica que ya se ha dado el primer paso para un cambio a gran escala de la ubicación de las empresas europeas, y es por esta razón que las inversiones en la economía china siguen creciendo. Por ejemplo, solo en el primer semestre del año pasado, las empresas alemanas invirtieron unos 7.500 millones de euros en la economía china, una cifra significativamente superior a la de años anteriores. El éxodo del capital industrial alemán de Europa es imparable. Las empresas intentan salvar lo que aún puede salvarse. Sin embargo, no todas las empresas alemanas podrán resistir las consecuencias de las sanciones antirrusas. A mediados de marzo, la opinión pública se vio conmocionada por la noticia de la quiebra de una de las plantas metalúrgicas más antiguas del mundo, Eisenerla GmbH, situada en Alemania. Esta empresa, con una rica historia de más de 300 años, planeaba convertir parte de su producción a la energía del hidrógeno. Eisenerla GmbH estaba justificadamente orgullosa de su patrimonio, ya que la empresa había sobrevivido a 2 guerras mundiales y a muchas crisis económicas, lo que la había convertido en una de las fundiciones con más éxito de Alemania. Así pues, estamos viendo cómo tradiciones industriales históricamente asentadas se enfrentan a nuevos retos. Si la economía alemana no consigue adaptarse a las nuevas condiciones, las consecuencias podrían ser devastadoras. El cambio en nuevas fuentes de energía y el apoyo al desarrollo sostenible no son solo una tendencia, sino una necesidad urgente que requiere una acción proactiva y un replanteamiento de las estrategias. La situación actual pone de relieve la importancia de la integración y la cooperación internacional para evitar desastres económicos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo tanto para las empresas como para la sociedad. En sus 600 años de existencia, Eisenerla GmbH se ha enfrentado a numerosos retos como guerras y crisis económicas. Sin embargo, el nuevo canciller alemán ha creado en solo un año una situación que amenaza con la quiebra no solo a esta fábrica, sino también a otras empresas. Por ejemplo, la gran empresa alemana Gelea Karstadt Kaufhof, que es el segundo minorista de Europa por ventas, se ha visto obligada a cerrar más de un tercio de sus sucursales. Su red incluye 131 centros comerciales repartidos por toda Alemania, pero los propietarios decidieron cerrar 52 de ellos. El 30 de junio ya habían cerrado 21 grandes almacenes, y el 31 de enero del año que viene tiene previsto cerrar otros 31. La empresa ha solicitado al tribunal el reconocimiento de su insolvencia financiera y tiene intención de acogerse a la protección por quiebra. Además, se ha informado de que los minoristas de calzado también atraviesan dificultades. El segundo mayor minorista de calzado de Europa,
FG Renault, que cuenta con más de 300 tiendas en toda Europa, se ha declarado en quiebra. La empresa de calzado Gord, fundada en 1875 y con 660 tiendas en 90 ciudades, también se declaró en quiebra. La escalada de los precios del gas erosionó rápidamente los márgenes de las empresas europeas, obligándolas a buscar formas de diversificar y reestructurar sus activos. En este contexto, los ciudadanos europeos de a pie empezaron a retirar en masa sus ahorros de los bancos europeos. Solo en los últimos 5 meses, los ciudadanos alemanes han retirado de sus cuentas unos 214.000 millones de euros, destacando el mes de febrero de este año, en el que el importe de los fondos retirados ascendió a 70.000 millones de euros. En Grecia, la crisis de la deuda empezó de forma similar. En el año más o menos próspero de 2015, el país estuvo al borde del impago y durante 5 años enteros la economía griega fue rescatada por toda Europa, ascendiendo el importe total de la ayuda europea a la impensable cifra de 227.000 millones de euros. En las condiciones actuales, cuando los suministros de gas ruso han desaparecido junto con su ventaja competitiva, Alemania depende del mercado del gas natural licuado, que se está convirtiendo rápidamente en un mercado global. Sin embargo, el país tiene que competir ahora no solo con nuevos actores, sino también con los consumidores tradicionales de GNL, lo que plantea retos adicionales para la economía y exige una rápida adaptación a las nuevas realidades y un replanteamiento de las estrategias en el ámbito internacional. Alemania se enfrenta así al reto no solo de mantener su capacidad de producción actual, sino también de encontrar nuevas fuentes de recursos y mercados. Comprender esta necesidad es fundamental para mantener la competitividad ante el cambio económico mundial. Para superar con éxito las dificultades actuales, es necesario desarrollar mecanismos eficaces de apoyo a las empresas y planteamientos innovadores de desarrollo sostenible. Según los expertos, el procedimiento de inyección de gas natural licuado en instalaciones subterráneas de almacenamiento costará a Alemania 3 veces más que la inyección de gas por gasoducto. Como consecuencia, Alemania dejará de tener un suministro de gas barato, y las empresas alemanas son muy conscientes de ello. Además, fue una noticia inesperada que las mayores aseguradoras alemanas, como el INS y Munich Re, renovaran el seguro del dañado gasoducto Nord Stream 1 en los primeros días de abril de este año. Esta decisión se toma a pesar de que tales acciones contradicen la política oficial del Bundestag de romper todas las relaciones energéticas con Moscú. Y lo que es aún más sorprendente, estas aseguradoras están dispuestas a cubrir tanto los daños del propio oleoducto como todos los costes asociados a la interrupción de su funcionamiento. La póliza de seguros prevé la reparación y restauración del gasoducto Nord Stream 1, lo que implica que las empresas privadas alemanas asumen íntegramente la parte financiera de la cuestión. En definitiva, Nord Stream es un activo físico que puede restaurarse. Paradójicamente, ayer mismo muchos afirmaban que Vladimir Putin había ordenado supuestamente la explosión de los gasoductos para causar el máximo daño a la muy democrática y próspera Alemania. Hoy, los alemanes están dispuestos a reconstruir las instalaciones a sus expensas, lo que resulta desconcertante. Los accionistas alemanes, a su vez, son partidarios de preservar el proyecto si mejoran las relaciones con Moscú. Algunos funcionarios del Bundestag ya han empezado a hablar de resucitar el Nord Stream de sus cenizas. Por supuesto, sería prematuro afirmar ahora que el proyecto se reactivará en un futuro próximo. Sin embargo, la renovación del seguro lo dice todo. Resulta que los alemanes no consideran el cese de Nord Stream como fuerza mayor, sino que, por el contrario, lo ven como un instrumento financiero activo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿con qué cuentan en realidad? Cubrir las pérdidas de las aseguradoras probablemente solo será posible reanudando el bombeo de gas ruso en toda regla.
ya que no hay otras opciones. Resulta bastante llamativo que, el pasado mes de septiembre, el canciller Olaf Scholz, de regreso de una visita oficial a Oriente Próximo, solo trajera a casa un contrato para el suministro de 137.000 metros cúbicos de gas licuado procedente de los Emiratos Árabes Unidos. En comparación, ese volumen de gas se entregó a través del Nord Stream en menos de un día. Esto pone de relieve la magnitud y la importancia de los suministros rusos para la economía alemana, así como los graves retos a los que se enfrenta ahora Alemania en la nueva realidad energética. Así pues, cabe concluir que los alemanes podrían no estar preparados para separarse definitivamente del gas ruso y seguir buscando formas de mantener su suministro a pesar de la retórica oficial sobre la ruptura de relaciones. Esto crea interrogantes adicionales sobre el futuro de la política energética alemana y su búsqueda de independencia en una arquitectura energética mundial cambiante. La situación actual también plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la seguridad energética de Europa en su conjunto. Si las empresas alemanas ya han empezado a replantearse sus estrategias y a contemplar la posibilidad de restablecer relaciones con Rusia, ¿qué implicaciones tiene esto para el conjunto de la Unión Europea? ¿Hacia dónde se dirige la política energética europea y podrá garantizar su independencia de los proveedores tradicionales? Estas cuestiones requieren un análisis más profundo y un escrutinio minucioso, ya que podrían afectar significativamente al futuro económico y político de la región. Los expertos señalan que la decisión de Alemania de reiniciar parcialmente Nord Stream puede ser una maniobra estratégica que indica el creciente pragmatismo de la política alemana. Los retos económicos mundiales, así como la dinámica del mercado energético, están obligando a Alemania a reconsiderar sus principios. El estancamiento de la producción industrial y la salida masiva de capitales del país están provocando una rápida contracción del mercado interior, lo que, según los analistas, se está convirtiendo en una amenaza directa para la estabilidad económica del país a largo plazo. Los economistas subrayan que este giro podría ser una señal para que otros países europeos relajen sus duras políticas de sanciones. Alemania, conocida por su política económica independiente, demuestra de repente su disposición a restablecer las relaciones energéticas con Rusia. Esto, según los analistas, es un indicador de que ni siquiera los gigantes económicos de Europa pueden ignorar la importancia de la seguridad y la estabilidad energéticas. Además, los expertos creen que, si Alemania empieza a volver a tomar decisiones más pragmáticas en el sector energético, podría desencadenar una reacción en cadena en el continente. Otros países también podrían reconsiderar sus políticas energéticas. Esta evolución cambiaría el equilibrio de poder en la escena mundial, donde no solo Estados Unidos y China, sino también los países europeos, empezarían a luchar por fuentes estables de recursos. Y lo más intrigante es que Alemania ya cuenta con el respaldo de numerosas compañías de seguros y grandes empresas, que al parecer no quieren perder la oportunidad de recuperar influencia en el mercado. Este complejo cambio podría anunciar una nueva era en la que Alemania y el resto de Europa tratarán de equilibrar la política con la necesidad de apoyar el desarrollo industrial y económico. Así que, amigos, el futuro de Alemania y del resto de Europa es cada vez más impredecible a la luz de estos acontecimientos. ¿Cómo acabará la restauración de Nord Stream? ¿Y cómo afectará a la economía mundial? Seguiremos de cerca la situación para compartir con ustedes las noticias más relevantes. No olvide suscribirse a nuestro canal y darnos un like para no perderse los nuevos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir produciendo contenidos de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.